Sabemos que las ciudades son estos verdaderos monstruos vivientes, voy a poner esa figura, que a la cual está destinada la ciudadanía y en general a vivir en los próximos años. A 2050 se cree que más o menos el 75% de la población global va a vivir en ciudades. ¿Ustedes se imaginan el estrés? No se lo imaginan porque lo viven todos los días. El estrés para el tráfico, el estrés para el agua, la cantidad de recursos que necesitan todas esas personas es enorme, y calcular que este sistema funcione es probablemente uno de los mayores desafíos de sostenibilidad del futuro. Es por eso que hoy día queremos hablar sobre el tema de las ciudades del futuro y un ejemplo que se está realizando aquí en Chile. Y para eso estamos con Luis Alonso, investigador principal del Grupo de Ciencia de las Ciudades del MIT Media Lab y supervisor del City Lab BioBio, que es esta experiencia que se está realizando en nuestro país. Bienvenido, gracias por estar aquí. Un placer estar aquí, muchas gracias. Por supuesto, tú eres mucho más experto que yo en todo lo que dije al principio y quisiera primero tratar de dimensionar el problema. ¿Por qué las ciudades son un problema tan importante para el futuro? Bueno, lo podemos ver como un problema o como una oportunidad, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las ciudades consumen el 75% de la energía mundial y producen el 80% del CO2, pero también producen el 80% de la innovación del mundo. Entonces, yo creo que un sistema complejo como las ciudades, pues no solo hay que ver las partes negativas, sino también las partes positivas, y cómo podemos crear ciudades más humanas, centradas en el ser humano, usando la tecnología como una herramienta para poder tener ese tipo de ecosistemas innovadores. Me encantaría saber en específico ¿a qué te refieres con el uso de tecnología? ¿Y cómo se materializa ese uso de tecnología en convertir a nuestra ciudad en una ciudad mejor? Pues básicamente, bueno, ahora está como muy de moda lo de los twin digitales, que no sé cómo se dice, digital twins, en los que creas como una ciudad... Gemelos digitales. Gemelos digitales, muchas gracias. Los gemelos digitales, en los que con una gran cantidad de datos puedes crear una ciudad a nivel digital y hacerle preguntas. Es un poco lo que hacemos en el grupo, ¿no? Por ejemplo, tenemos datos de cómo se mueve la gente a través de datos de telefonía o el consumo de energía, y podemos decir, bueno, ¿qué ocurriría si peatonalizamos esta calle? O si creamos una política pública donde fomentamos el transporte público. Y antes de tomar esa decisión, lo puedes simular y ver qué impacto tiene eso en tu ciudad. Y ahorrarte un montón de problemas, ¿no? Sí, sobre todo que además en el proceso alineas a los principales actores, ¿no? A la sociedad, al gobierno, a la industria y a la academia para tomar decisiones juntos, porque puedes enseñar esa simulación a todo el mundo y tomar decisiones juntos. Ya no tiene que ser solo expertos, sino que todo el mundo puede estar expuesto a estos problemas. Nosotros hemos visto mucho el caso de los digital twins en el caso de la minería, y ahí ahorra una cantidad de recursos enorme y prevé un montón de errores que se van a cometer, por suerte, en el mundo digital, y después uno lo lleva a la construcción real. En este caso, ¿uno podría modelar problemas tan serios como, por ejemplo, el que tiene el Santiago respecto del agua? ¿Cuándo se nos acabarían nuestras reservas si es que tuviera los datos respecto del agua adecuados? Por supuesto, si tienes una pregunta de investigación como esta y tienes los datos, podemos crear un modelo matemático que nos ayuda a predecir. No tenemos una bola de cristal, pero por lo menos nos puede ayudar un poco como la persona que predice el tiempo, a decir, más o menos creemos que por aquí van los tiros, luego a veces pues viene una borrasca, ¿no?, inesperada y te cambia la predicción, pero inicialmente puedes predecir y ayudar a tomar decisiones, ¿no? Según entiendo, Concepción sería una de estas muchas ciudades del mundo que son parte de esta red de ciudades en las que se está desarrollando este modelo, que en el fondo es tecnología más laboratorio, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco? Sí, bueno, el modelo básicamente es, no tiene sentido que el MIT vaya a un sitio y diga esto es lo que necesita una ciudad, sino que lo que hacemos es trabajar con los expertos locales y transferimos tecnología y conocimiento a laboratorios hermanas en diferentes partes del mundo, como estabas explicando, y Concepción es uno de estos lugares. Y es uno de estos lugares precisamente porque ha sabido alinear precisamente a gobierno, industria, sociedad civil y academia para trabajar todos juntos con nosotros en este campo. Eso que dices es un requisito, en el fondo, porque uno dice ya, pudiendo elegir todas las ciudades del cosmos, ¿por qué eligen Concepción? Nosotros queremos mucho a Concepción. Fue la primera capital de este reino en esa época. Pero ¿por qué Concepción? ¿Porque logra articular a estos actores? Por supuesto. La cuestión aquí es, hay una serie de requisitos y la cuestión es ¿cómo generar impacto? Normalmente generas impacto cuando alineas a gente que normalmente no colaboran juntos. La industria, el gobierno, sociedad civil, etcétera, normalmente no suelen trabajar juntos. ¿Y eso es una enfermedad global o es solo chilena? Es global. y va peor, porque con la polarización que vivimos a día de hoy es un gran problema mundial. Así que si queremos resolver todos los problemas del mundo, tenemos que empezar a trabajar con gente que no nos cae bien o que por lo menos no solemos trabajar habitualmente. Ya, y Concepción lo logró.
Concepción lo logró y justo estamos empezando ahora el laboratorio con ellos y vamos a ver, ¿no? Lo emocionante es que estamos empezando y es apasionante los retos que tenemos adelante, y es un laboratorio abierto, o sea, todo el mundo que quiera colaborar con nosotros puede hacerlo. Yo digo Concepción porque uno todavía tiene una estructura muy centralista, pero en realidad es Biobío. Es la alineación de 3 universidades, la universidad, la UDD, la Universidad de Concepción, la Universidad de Biobío, luego la corporación, que son los que nos dan el músculo investigador, luego tienes Corporación Ciudades, que están muy acostumbrados a trabajar con ciudades, con gobernanza, con la ciudadanía, haciéndoles preguntas, y luego tienes el músculo de la parte industrial, donde tienes a la Cámara Chilena de la Construcción y al gobierno, ¿no? Al gobierno regional de Biobío, dando todo el apoyo político, así que es una confección muy buena de... Pero el impacto territorial, ¿es solo Concepción o es por fuera de Concepción? Tienes que empezar antes de correr tienes que empezar a andar, así que tenemos que aprender a trabajar juntos y vamos a empezar en Concepción y puede escalar luego a nivel regional o incluso a nivel nacional. De hecho, había mucho interés desde Santiago también. Hay muchos problemas de planificación en todas las regiones de Chile. De hecho, quisiera entrar en los de Concepción. ¿Cuáles han sido para ustedes las primeras alertas que tiene por delante, desafíos y oportunidades que tiene Concepción para resolver? Hay una cosa que es muy interesante y es que, por ejemplo, la gente está hablando sin duda de temas de seguridad, ¿no? Que los sitios están siendo más inseguros hoy día en Chile. Esto está pasando a nivel mundial y regional. Lo que más nos interesa a nosotros, porque esto es simplemente un subproducto, lo que más nos interesa a nosotros es crear ecosistemas donde el ser humano sea el centro de la ciudad y esté todo hecho para que vivamos mejor en las ciudades. Así que lo que nos interesa en Concepción es que todavía procesos de gentrificación, de echar a la gente que vive en las ciudades al exterior y que se despueblen los centros, eso todavía no está empezando a pasar ahora. Y estamos a tiempo de parar esos procesos. En Concepción todavía tienes a la abuelita viviendo en la plaza con el universitario y con la persona de negocios. Entonces, ¿cómo podemos, ¿no?, mantener ese ecosistema donde hay diversidad? Porque la diversidad trae innovación. Y eso es algo que hemos aprendido a través de los datos. La diversidad de personas, diversidad de usos de suelo, suele eliminar el peligro y traer innovación a las ciudades. Dos cosas me surgen muy claramente respecto de tu pregunta. ¿Y cuál es el rol de mantener las comunidades vivas para poder resolver problemas de la ciudad? Es fundamental, claro. O sea, ¿pero lo han visto desde la ciencia como un factor determinante? Por supuesto. Durante 9.000 años las ciudades eran comunidades vivas, diversas, donde la gente compartía ideas a una distancia caminable y vivían y trabajaban a esa distancia caminable. Y vivía gente de niveles medio, alto, bajo, adquisitivos, compartían ideas y era como generaban innovación. Ahora hemos empezado, en los últimos 100 años, hemos empezado a vivir como en nuestras cámaras de eco, en nuestros pequeños silos, y eso ha destruido la innovación y ha traído muchos más problemas que los problemas que pueda traer la diversidad. La comunidad, de acuerdo a la ciencia de la ciudad, ¿cómo se construye? Muy bien. Es una magnífica pregunta y eso es un poco... no tenemos una respuesta porque cada lugar tiene su propia cultura y depende mucho de la cultura del lugar, los actores que están trabajando. Nosotros a través de los datos podemos crear modelos matemáticos en los que nos ayuden a tomar decisiones, pero luego somos los seres humanos los que tomamos la decisión. Así que lo más importante es transparencia, hay que crear confianza y creo que ahí en el MIT ayudamos a decir, mira, nosotros no tenemos color político, no tenemos, lo único que queremos es crear ecosistemas más humanos. Efectivamente. Pero luego la solución la tenemos que encontrar todos juntos y en cada sitio es especial. Por eso tenemos una red de ciudades y por eso nos apasiona, ¿no?, llegar en sitios donde la cultura es especial y entender cómo podemos crear esas comunidades es justo nuestro reto. Algo que, por supuesto que todas las ciudades son distintas y por supuesto que en algo se deben parecer. Oh, sí. ¿Cuáles son esas como reglitas de oro que ustedes han podido aprender que son buenas para las ciudades? Recién decías esta idea de, bueno, vamos a convertir esta calle en peatonal, convertir calles en peatonales, etcétera, ¿no? ¿Qué ideas buenas han surgido en común entre estas ciudades que ustedes ya han estudiado? Parece, a ver, al final las ciudades caminables con una escala más humana es como, una vez más, durante 9.000 años nuestras ciudades eran caminables, donde la gente vivía y trabajaba en una distancia caminable. Esto es, desde el director de la empresa hasta la persona que cocina o limpia en el edificio, vivían más o menos juntos. De hecho, en el siglo XIX la sociedad era estratificada. Tenías en el piso primero tenías el comercio, en el siguiente la persona que era el dueño del comercio, en el siguiente la gente que trabajaba en el comercio, en el siguiente los que cocinaban y limpiaban, y en el ático tenías a los pobres, al arquitecto, al artista.
Pero justo el arquitecto y el artista empezaron a enseñar su trabajo a la persona rica y empezó a invertir en ellos. Y así salen las vanguardias del siglo XX. Y ahora un cuadro de Picasso vale millones y el mecenazgo es un motor económico en muchos sitios. Y es por esa diversidad de personas compartiendo y trabajando juntos en innovación. Eso se perdió. Ahora vivimos en nuestros guetos. Y de hecho, aunque vivan gente parecida, no hablan entre ellos. O sea, es como... y con las redes sociales, si no me gusta lo que has opinado, ya no hablo contigo nunca más. Estamos en el momento más individualista de la historia, cuando sabemos que la diversidad trae innovación. Así que tenemos que empezar a repensar, oye, tenemos que aprender a vivir juntos otra vez, y cómo lo hacemos. Eso es apasionante, y justo estas herramientas nos pueden ayudar a entender un poco qué opciones tenemos y si funcionan o no. Ahora, parte de lo que mencionabas tú de Concepción, que está la abuelita y el señor del negocio, me hizo recordar alguna charla que vimos alguna vez en el marco de Congreso Futuro, que es esta idea de que las ciudades deben ser adecuadas para niños de 8 y personas de 80. No me acuerdo bien cuál era el nombre del científico, pero sí recuerdo que era una idea muy genial, porque si una viejita o un viejito, una persona de mayor de 80 años es capaz de pasarlo bien en una ciudad y un niñito de 8 también, entonces esa ciudad es una ciudad amable. ¿Cuánto de eso hay en el diseño de las ciudades del futuro? Eso es fundamental, y por lo menos nuestro grupo de investigación está trabajando precisamente en eso. Casualmente, el anciano, el niño pequeño, no son los que tienen voz a la hora de decidir cómo va a ser la ciudad. De hecho. Así que nuestro laboratorio también está abierto para ellos. Por ejemplo, en proyectos como en Andorra, que es un país que está entre España y Francia, hicimos que los niños mapearan la ciudad y nos dijeran las cosas que les gustaban o no, geolocalizándolo, y ahí aprendimos cuál era la visión del niño, y además normalmente iban con el abuelito o la abuelita, y entre los tres iban... Claro, mataba a 2 pájaros de un tiro. Exactamente. Excelente. Otra cosa también es temas de género. Por ejemplo, los hombres no estamos acostumbrados a darnos cuenta de que la seguridad la vivimos de forma diferente que las mujeres, y eso es fundamental también. Como dicen los americanos, el traer awareness es fundamental, y creemos que hay que tener cuantas más voces mejor, cuantos más datos mejor, pero sobre todo para tener al ser humano en el centro y crear un ecosistema mejor para todos nosotros. Totalmente. Ahora, avancemos sobre las cosas pendientes que tiene Concepción, porque Concepción crece mucho e innova mucho. Por ejemplo, muchas flotas, las primeras flotas de taxis eléctricos se estrenaron en Concepción, y otras tecnologías, el uso de biocombustibles y más. Pero esto parece ocupar solo una zona de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son para ustedes las ideas que han surgido de urgentes a resolver, además de la seguridad? Bien, no, claro, o sea, de hecho, es una muy buena pregunta. Ahora lo que estamos buscando es precisamente en dónde debemos empezar a trabajar. La visita que tenemos aquí es, vamos a tener 3 días de trabajo con las comunidades de Concepción, con los innovadores de Concepción y con las universidades, para encontrar justo cuál es la pregunta de investigación. Pero ya estamos viendo, por ejemplo, en toda la parte de costanera, que era un sitio que ha estado degradado mucho tiempo por la vía de tren, ha habido unas comunidades informales que se están empezando a formalizar, pero a la par aparece la infraestructura pesada. Es un sitio que es muy bueno para empezar a trabajar y empezar a ver cómo trabajamos todos juntos, y empezar a escuchar a esas comunidades, al resto de la ciudad, y ver cómo algunas de las soluciones que se están proponiendo ya desde el gobierno o desde la industria para ese lugar, cómo impactarían realmente en el futuro de toda la ciudad. Una vez que aprendamos cómo funciona eso, podemos cambiar la escala. Antes me preguntabas de la escala. Una vez que aprendemos a andar, podemos empezar a correr. Y una vez que podemos correr, podemos ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ganar los Juegos Olímpicos. Pero primero hay que aprender a andar. Y ahí la metodología de consulta ciudadana, ¿cómo funciona? Y si alguien que está viendo este programa quisiera ser parte de esa metodología, ¿existe alguna plataforma de participación abierta? Parte del proyecto es, de hecho, la plataforma del Cityscope, al final, donde ponemos esos datos, analizamos datos. Hay varias versiones, y en algunos lugares está abierta a toda la ciudadanía a tomar decisiones. Pero bueno, Marcela, que es la directora del laboratorio en BioBio, ya ha hecho un primer workshop abierto a la ciudadanía, donde han empezado a explorar estas cuestiones. Luego, con Corporación Ciudades también han empezado a generar ciertos trabajos con la ciudadanía, para que cuando vayamos allí mañana, de hecho, podamos tener workshops con la ciudadanía, con la industria, y empezar a entender estos problemas todos juntos. O sea que lo bueno es que el trabajo ya se está empezando a hacer, y el futuro tenemos que escribirlo juntos, ¿no? Te quiero agradecer mucho por esta entrevista, que les vaya muy bien en el proyecto. Nos conviene a todos, porque en Chile tenemos grandes problemas en el desarrollo de nuestras propias ciudades, así que gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenerme aquí, y un placer.